Muy buenas, bienvenido y bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este segundo episodio para fans, en el que solo podréis escuchar una pequeña parte los que no seáis fans y los que queráis suscribiros, pues tendréis acceso a este y otros episodios de pago que creo que merecen bastante la pena, sobre todo con los temas que vienen calentitos. En el caso de hoy vamos a traer un tema algo diferente, es más tema materiales, tema running sobre todo, porque vamos a hablar de las placas de carbono, las zapatillas con placas de carbono, ¿vale? Sí que es verdad que el otro episodio lo llevamos directamente a temas de entrenamiento, hoy va a ir más por el tema de materiales. Básicamente por incluir a los runners, que sé que hay unos cuantos escuchando, y para que no sea tampoco esto todo de ciclismo, que sí que tengo más episodios, como os dije en el último, orientados a esto. En el caso de las placas de carbono, ¿vale? De las zapatillas con placas de carbono. He dividido el podcast, digamos, en 5 bloques, ¿vale? Porque sí que es verdad que me he metido 18 estudios entre pecho y espalda, he filtrado algunas cosillas porque hablaban pues más para poblaciones concretas, ¿no? Con artrosis del metatarso, del primer metatarso, cosas de estas que no iban muy orientadas a running y creo que ha quedado bastante interesante el temita. Como os digo, 5 bloques en el que vamos a ver primero algo evidente, que es si mejoran o no y cómo lo hacen, ¿vale? Cómo varían la biomecánica, cómo varía la economía de carrera, etcétera, etcétera, ¿vale? Parámetros que sirven de manera objetiva para decir si mejoran o no y cuánto llegan a mejorar las zapatillas con placas de carbono. El segundo bloque va a ser más un melón que suele ser bastante habitual y que por suerte cada vez se escucha menos, y es que si las zapatillas con placas de carbono son para todos los públicos, ¿no? Aquí hay mucho flipatleta que ha señalado a gente por llevar placas de carbono corriendo a 5, ¿no? Vamos a ver realmente qué dice la ciencia sobre este aspecto y sobre si realmente para esas personas que puedan correr a 5 un 10K, por ejemplo, les afecta o no, y si les mejora o no, o si les compensa o no, ¿vale? Por otro lado, en el tercer bloque vamos a hablar un poquito más de la construcción de la propia zapatilla. ¿Qué tipos de placa de carbono hay? ¿Qué tipos de grosores? ¿Qué tipos de forma de la placa de carbono, por así decirlo? Porque ya hemos visto que hay placas completas, hay placas curvas, placas planas, placas segmentadas como las Hoka Carbon X, los Energy Rods de Adidas, que no llegan a ser placa pero sí son varillas en la suela que hacen más o menos el mismo efecto. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? ¿Cuáles pueden beneficiar más a qué tipo de corredor, según su ritmo, según sus características, según sus objetivos? ¿Vale? Porque aquí hay un melón elegante. hay muchas diferencias entre zapatillas, ¿vale? Vamos a intentar orientar hacia qué deberías decantarte según tu perfil de corredor, ¿vale? El cuarto bloque va a ser otro de los melones que se ha dicho comúnmente, y es que había cierto debate si las zapatillas con placa de carbono y en concreto con las Vaporfly, que las vamos a mencionar bastante, servían para todo tipo de pruebas, ¿no? Si pruebas técnicas, con mucho giro, con menos giro, con subidas, con bajadas, pues también vamos a hablar de esto en el episodio, ¿vale? En el cuarto bloque del episodio, donde vamos a hablar cómo afecta la zapatilla en subida, en bajada y en llano. Hay cositas interesantes, sobre todo porque no solo vamos a hablar de la Vaporfly, vamos a hablar de otro modelo también, porque con unas da una cosa y con otras da otra. Entonces dices, hostia, igual si la carrera tiene más desnivel me puede compensar esto, y si voy a dedicarme a hacer 10K que son normalmente llanos buscando velocidad, igual me interesa otro tipo de zapatilla. Eso también lo vamos a tratar en el episodio de hoy. Y por último, vamos a hacer una pequeña comparativa entre diferentes modelos, ¿vale? Como ya digo, las Nike son las que más estudios tienen, porque yo creo que son de las primeras que empezaron a sacar, pero vamos a hablar de diferentes modelos muy concretos y de qué observaciones se ha sacado entre unas y otras, o cuáles mejoran más o cuáles mejoran menos
con muchas comillas, porque al final no deja de ser una prueba de gases y es muy individual y puede que, como digo, según el perfil de deportista que seas, te pueda beneficiar más una que otra y depende de tu biomecánica de carrera. Antes de empezar con todo este tema, quiero agradecer a los nuevos fans, en este caso a Gomar de Triatletas en Red, que está ahí en la sombra y que se ha unido a esta comunidad de fans, así que espero que este episodio lo disfrutes, así como el resto de más de 12 fans que están ya suscritos al podcast y que espero que les sirva este episodio y que si quieren comentarlo y puntuarlo y rutarlo por ahí y animar a gente que lo escuche, pues se agradecerá. Dicho esto, sintonía del programa y empezamos. Bueno, como decía, vamos a empezar a revisar estudios, que la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de estudios que hay sobre este tema en el poco tiempo que llevan las zapatillas de carbono implantadas. El primer estudio que vamos a mencionar es más bien un metaanálisis, ¿vale? Es una revisión de diferentes estudios en el que, bueno, según su, vamos a decir, validez o su confianza, pues al final se descartaron y dejaron en tan solo 12 estudios, ¿vale? El grupo de investigadores de Víctor Rodrigo, de Fernando González Moino, Jordan Santos, entre otros, José María González Rabé, ¿vale? Pues analizaron diferentes estudios y llegaron a la conclusión empírica de datos, de la recogida de datos, que efectivamente pues las zapatillas de carbono mejoran el rendimiento. Esto es ya nada nuevo, no es ningún tipo de secreto, y que básicamente lo que mejoraban o la mejora que encontramos es en la longitud de zancada, que es mayor, y en el tiempo de contacto con el suelo, ¿vale? Efectivamente, la placa de carbono lo que aporta es mayor reactividad. Esto se traduce en mayor zancada y menor tiempo de contacto en el suelo, ¿vale? Sí que es verdad que en este estudio, y luego lo veremos con otros, o en este análisis, comentaban que a más velocidad, más mejora de la placa de carbono o más porcentaje de mejora en la placa de carbono, ¿vale? También se vieron mejoras en la eficiencia, en la economía de carrera, por así decir, y que la diferencia del peso de la placa de carbono, pues había que tenerla en cuenta, ¿vale? Más o menos no es mucho, son unos 35 gramos aproximadamente la placa de carbono, pero que si equiparábamos, digamos, el peso... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.